Es bueno apuntar, para los que tienen mala memoria, que a raíz del presidente dar el discurso de los 15 puntos, ese domingo, al otro día de Friusa, él se reunió con los alcaldes justamente para tratar el tema haitiano. ¿Y qué les dijo a los alcaldes? Que colaboraran con migración. Porque no podemos permitir. Usted se imagina que cojan el altar de la patria y los haitianos lo ocupen. Es más, aquí hay una cantidad de alcaldes irresponsables que son hasta cómplices de los haitianos depredando nuestros parques, nuestras áreas protegidas. ¿Usted quiere más inhumano que meter 20 haitianos en un vehículo? En el baúl había como 7 u 8. Bueno, es una situación Eso sí es una violación, señores, de los derechos humanos. Eso es. Riverón, como ha indicado, él no está deportando a nadie, porque la ministra Al-Faride lo quiso desautorizar. No, él está simplemente actuando como debe actuar un municipio. Telematutino 11, gracias por recibirnos en vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días a todos, feliz martes y buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 20 de mayo. Se nos va casi el mes de mayo, pero aquí estamos en este martes con muchas informaciones que contarles, que compartir con todos ustedes. Además de nuestro comentario, como siempre, los martes desde Santiago, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento de psicología con consejos dedicados a la familia. Y hoy contaremos con la participación del licenciado Félix Michel Rodríguez. Él es diputado de la provincia de Santiago del partido Fuerza del Pueblo. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en el programa. Bienvenidos. Santiago está bateando en el Telematutino hoy con dos figuras de Santiago. A ciertas personas les ha caído como anillo al dedo el tema del alcalde Santiago Riverón. Eso lo vimos creo que la semana pasada. Es bueno apuntar, para los que tienen mala memoria, que a raíz del presidente dar el discurso de los 15 puntos, ese domingo, al otro día de Friusa, él se reunió con los alcaldes, lunes o martes, justamente para tratar el tema haitiano. ¿Y qué les dijo a los alcaldes? Que colaboraran con migración. Riverón, como ha indicado, él no está deportando a nadie. Porque la ministra Al-Faride lo quiso desautorizar. No, él está simplemente actuando como debe actuar un municipio. Él dice, yo no puedo garantizar la limpieza, el orden y la seguridad con este tema de tantos haitianos en Dajabón. Pero además, como alcalde, él puede permitir que niños, adolescentes y adultos duerman en un parque, orinando, defecando, y quién sabe, quizá está prostituyéndose. Él hizo lo correcto al sacarlos del parque. Así es que ojalá todos los alcaldes actuaran como Santiago Riverón. Ramón, el tema no es el fondo, es la forma. Está bien que los alcaldes tengan una responsabilidad y deben velar por la limpieza, por el orden, porque se cumplan las leyes y abogar por eso, por proteger a sus ciudadanos. Pero la forma, tal vez que él esté usando, no debe ser atropellante. Y el hecho de que sacara niños y que los agarrara por una camiseta y eso y los llevara, a mí particularmente me parece un tanto agresivo e irrespetuoso de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Si eran niños, si eran adolescentes, debió de llamar a Migración y quizás a Conani que interviniera en el tema que también la dirección de Conani ha reprochado la actuación del alcalde Riverón. Las intenciones son buenas, pero hay que cuidar las formas. Yo pienso que la responsabilidad de los alcaldes debe estar presente porque para eso lo convocó el presidente, pero guardando respetuosamente la ley, no siendo cómplice, porque también muchos alcaldes son cómplices, Ramón, de que hayan indocumentados y que participan. Hay un alcalde del PRM que lo atraparon con un libro de acta de nacimiento. Imagínate tú. Que se lo compró a un funcionario de la oficialía y él lo estaba utilizando ¿para qué? Para falsificar. Entonces ahí tienen que haber el compromiso. Esos alcaldes tienen que comprometerse con hacer las cosas bien, pero no hacerlo con cuidado. Pero claro, el problema es que debe de haber agentes de migración para evitar esa situación, porque que no podemos permitir
¿Usted se imagina que cojan el altar de la patria y los haitianos lo ocupen? Digo, aquí no va a pasar porque migración actuará inmediatamente. Pero si nos descuidamos, no van a coger todo. Es más, aquí hay una cantidad de alcaldes irresponsables que son hasta cómplices de los haitianos depredando nuestros parques, nuestras áreas protegidas, nuestras áreas de influencia de las presas y no hacen absolutamente nada. Y lo contratan. Al contrario, lo contratan y son cómplices en todo ese proceso de quema de carbón y de transporte de carbón a Haití. Sí. Yo prefiero que se le pase la mano un poquito, como a Santiago Riverón, y no que actúen de manera ligera y cómplice con una situación que el problema es que ya el país ha adquirido conciencia. O sea, hace unos años los prohaitianos dominaban los medios de comunicación y éramos dos gatos los que hablábamos de esto. Ya ahora el país tiene conciencia. Piense cómo hay una antigua orden dominicana con un muchacho de 28 años que moviliza miles, porque el país ya tiene conciencia, la mayoría tiene conciencia. Yo lo veo cuando yo hago un comentario, yo veo la cantidad, no veo un solo comentario negativo refiriéndose a cuando yo trato el tema haitiano. Al contrario, me felicitan porque el país está empoderado del peligro que significa esa migración ilegal. No es que tiene consecuencias, Ramón. Mira, no en vano, la situación es global. No se crean solamente que es aquí que tenemos esas diferencias, que tenemos esta invasión. Nosotros estamos más en peligro porque somos una isla. Y una isla de un país de tercer mundo que no puede asumir de ninguna forma lo que pase al otro lado de la isla, que es otro país diferente. Pero mira cómo en el aeropuerto Barajas de España cerraron las puertas para que los que anden deambulando, los que no tienen casa o los que quieren pernoctar en el aeropuerto, invaden. Y no se puede permitir ese tipo de cosas. Ya se están cerrando las puertas y ya tú sabes la ola de protesta. A nivel mundial. Entonces, ahora, hay que regularizar. La semana pasada en Chile deportaron a 32, incluyendo dominicanos. Chile, que es un país grandísimo, con millones de gente, puede aguantar una migración de 1 millón. Como Estados Unidos puede agarrar 10 millones, en Estados Unidos en 300 millones, nada. Oye, pero nosotros no, nosotros que somos 10 millones mal contados, no podemos tener 3, 4, 5 millones de haitianos. Bueno, Ramón, mira, cuando el último gobierno de la presidenta Bachelet chilena, ella dejó entrar unos 300.000 haitianos y todavía hay sectores que les reclaman de por qué hizo ese acuerdo. Pero lo cierto es que la inmigración es inevitable en todos los países del mundo. Lo que hay que regularizarla y que se haga acorde a las leyes migratorias de cada país en cuestión. Y que esos ciudadanos en el estatus que estén, que ojalá sea legal, pues sean respetuosos de las leyes y de las normas de ese país al cual ellos tratan de pertenecer. Lamentablemente, en la mayoría de los países, esa mano de obra es necesaria. Por ejemplo, si Trump los deportara a los 10 millones de ilegales, habría, y ya hay problema en la construcción, y hay problema en las plantaciones agrícolas. Eso parece que ocurriría en la República Dominicana. Entonces, eso es lo que hay que reglamentarlo, crearle algún orden, pero que el país no puede tener la frontera abierta y que entren en una situación donde los que le preocupan los derechos humanos de los haitianos, debe de preocuparle los 5.000 haitianos que han masacrado en este año. Y el estado de violencia y de terrorismo y de violaciones. O por ejemplo, como acabo de ver yo en las redes, un vehículo normal que tenía 20 haitianos adentro. ¿Usted quiere más inhumano que meter 20 haitianos en un vehículo? En el baúl había como 7 u 8. Bueno, es una situación eso sí es una violación, señores, de los derechos humanos, del traficante. Es una situación muy difícil, por eso todos a uno vamos a ver y que se revisen los puntos que el presidente quiera atacar. Este tema ya trasciende lo que es la frontera dominicana. Uno viaja fuera del país y le dice a la gente, hasta los taxistas, bueno, ustedes tienen un grave problema con los haitianos, porque saben que esta invasión pacífica a cualquier país del mundo le crea un problema de todo orden, además del económico, de educación, de salud,
de soberanía, de respeto a las leyes, crea una situación que es difícil de manejar. Por lo tanto, apostamos a que lo que se ha estado haciendo hasta ahora, y ahora más con la colaboración, con las ideas, con las ideas de una de las cabezas pensantes y las experiencias acumuladas de los expresidentes de la República que están actualmente vivos, con el presidente Abinader. Ojalá que de ahí salgan cosas buenas, Ramón, y que hayan todos a uno cuál es la política de país, de Estado que tengamos frente a ese tema. Que por cierto, hoy se van a reunir delegados del presidente Abinader y de los 3 presidentes para discutir cuál es la agenda que van a llevar al Consejo Económico y Social. Y uno de los puntos, lógicamente, que les interesa a los empresarios es el tema de la regularización, y eso sí no puede ser, porque la regularización es un tema de ley. La ley de migración no contempla regularización, y por eso en el gobierno de Danilo Medina hubo que promulgar a vapor una ley, la 169-14. Pero cuando tú empiezas un programa de regularización, tú tienes que parar las deportaciones. Y ahí entonces sí se nos... Porque eso se pudo en el 14, porque todavía en el 14 en Haití las bandas no estaban como actualmente, ni el nivel de deterioro estaba tan grande. Todavía había gobierno. Creo que en el 14 era el músico. ¿Cómo se llamaba? Es decir, que Leonel Martelly. Lo condecoró. Martelly. Por lo menos había un presidente y había policía y había un cierto orden en Haití que no lo hay ahora. Haití es una ficción como Estado. Bueno, lo bueno, Ramón, un puntito positivo a favor de la República Dominicana y de la comprensión de nuestra realidad como país, es que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien se ha referido al tema y quien el presidente Abinader tuvo la oportunidad de conversar hace apenas unos días en Washington, y dijo el presidente Abinader que Rubio está preocupado por la situación y que la conoce bien. Y que bueno, dice el presidente que como que Estados Unidos estaría avanzando hacia la pacificación del país, pero no vemos cómo, ¿verdad? No hemos visto hasta ahora que eso se materialice justamente en el freno de las pandillas que dominan una gran parte del territorio y que tienen zozobra a la población y que lo ha hundido aún más la situación del país en todo el sentido de la palabra, de seguridad, de todo. Y ahí paro. Ojalá le preocupe a Trump, pero yo creo que a Trump no le preocupa, porque por ejemplo, los Estados Unidos se queja la tropa de Kenia que no tienen apoyo aéreo. Los Estados Unidos podían darle apoyo con drones, porque si los Estados Unidos localizaron a un Bin Laden y lo mataron. Oye, a Saddam Hussein, ¿no te acuerdas? Exacto. Y no van a estar para barbecue. Si quisieran, sí. Si quisieran, sí. Es decir, los norteamericanos, sin tener que mandar soldados a Haití, pueden enviar mercenarios. Hay empresas de mercenarios que los Estados Unidos han contratado y darle apoyo logístico para acabar con las bandas, que es el paso principal para pensar en un país que pueda hacer elecciones. ¿Cómo hacer elecciones el año que viene? Libres y transparentes. ¿Cómo? Es que los bandoleros no van a permitir que la gente vote, tan simple como eso. Por otro lado, lo que uno siempre dice, el Colegio Médico hizo un paro de 3 días, iba a hacer una marcha, iba a hacer nuevos paros. Afortunadamente, el ministro de Salud y el director del Servicio Nacional de Salud se reunieron con ellos y acordaron sentarse a dialogar el tema de por qué hubo médicos cancelados. Ellos piden más, ellos piden aumento de las pensiones a los médicos, eso se puede discutir. Yo no sé si el presupuesto ya da para más, se puede estiricar aún más este presupuesto. Ellos quieren mayor equipamiento para los hospitales, eso es lo que quisiera todo el mundo. Pero que haya el diálogo, no que afecten a los pobres, negándoles la atención médica. Eso no debe ser. Pareciera que el Colegio Médico Dominicano, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud Pública conversaron y se pusieron, como tú dices, de acuerdo. Lo que sí es importante es que ese diálogo y esa comunicación se mantenga, porque cuando hay una crisis y el Colegio Médico no se siente escuchado, obviamente ellos como gremios solamente defienden, y eso es lo que me molesta en cierta forma, el tema económico, de que han cancelado médicos porque estaban en diferentes lugares, esa es la explicación que se da.
Y tú sabes que, como tú dijiste, un ser no puede ocupar dos lugares en el espacio. No puede ser que en el mismo horario usted esté en varias locaciones. Eso es imposible. Yo no puedo estar aquí ahora y estar en una empresa al mismo tiempo, pero en otra empresa al mismo tiempo. Habrá que ver ahí, Ramón. De todo eso, escuchar al colegio médico y ver cuáles son los puntos coincidentes y qué van a hacer para que la salud pública sea mejor en la República Dominicana, que ese es el objetivo principal. Hay hasta estadísticas de las pocas horas que trabajan algunos médicos, porque hay otros que no. Hay otros que se fajan. Porque también están hablando de que los incentivos acordados no se está pagando desde hace meses. Y si se hizo un acuerdo en ese sentido y no se está pagando, tienen que explicarle por qué no se está pagando. Eso es un incumplimiento. Eso se acordó. Pero todo eso se puede dialogar sin que haya necesidad de negarle. Yo veía los reportajes en los noticiarios de la gente que decía, yo vine de tal sitio, tuve que pagar tantos carros, cuando vengo aquí entonces se me niega. Porque ¿a quién es que afectan? Es a los pobres. Así es. El que tiene su seguro médico no va a ir a un hospital público, va a ir a una clínica, va a ir donde su especialista. Entonces, no podemos seguirle dando por la cabeza a los pobres, que ya es suficiente. Por otro lado, hoy el periódico Listín Diario es un reportaje que no tiene desperdicio de investigación. No. Señores, en este país hay 3.587.028 motores. Mira qué buena foto. Eso lo veo yo en la carretera. Según el Intran. Con muchísima frecuencia de los muchachos que se acuestan así en el motor y hacen ese tipo de cosas. Pero resulta que según el Intran solamente hay 10.827 licencias. Es decir, que hay 3.800.000 de motores y 10.000 y pico de licencias. Es decir, se puede decir que todos los motoristas carecen incluyendo haitianos, carecen de una licencia. Ahora hay que ver, Ramón, también si dentro de esas estadísticas el que tenga licencia de conducir de otra categoría que no sea de motor... No, que no es válida. No es válida. Bueno, lo cierto es que, mira, en esa foto que mostramos ahí hace un momentito, los motores no tienen espejos. Míralo ahí. No tienen luces, no tienen cascos, no tienen placa, míralo ahí. Entonces, eso es lo que no se debe permitir. Y mientras sigan las autoridades permitiendo ese estado de situación, obviamente que cada vez van a haber más motoristas, más accidentes, son responsables de más del 80% de los accidentes que ocurren en la República Dominicana y más del 90% de lo que son mortales. Entonces, somos muy benignos con las multas que se le aplican a los motoristas, si es que se le aplica. Sí, se le aplica. Que generalmente por el uso del casco. Y ni siquiera eso se respeta, pero no se respeta porque las autoridades son flojas en ese sentido. Si de verdad se quisiera de los vehículos que no cumplen, ya sean los motores, las motocicletas u otros que no cumplen con los requisitos para andar circulando, le impidieran esa circulación y le pusieran una multa como se hace en todos los países del mundo, eso fuera menos. Y la casuística fuera menos, las estadísticas de accidentes fueran menores. Y obviamente, Ramón, yo no entiendo cómo, mira, si lo que se apresan son por el uso del casco, a eso se les pide si tienen el documento, si tienen la licencia. Y el seguro. Y el seguro. Porque deben de tener seguro. A los conductores cuando nos detienen. Ay, nos piden hasta el acta de nacimiento. Exactamente. Los papeles, ya tú los papeles no sabes qué es el seguro. Y es también la licencia. A nosotros sí nos paran. Y la cédula. Y el que carece de esos papeles, le meten la multa. Pero los motoristas, aparentemente, si esa cifra, yo no voy a dudar de esa cifra, si es verdad, eso revela un estado de desorden y de incumplimiento. Por otro lado, en Dajabón ocurrió un hecho que... Oye, y en Loma de Cabrera. Loma de Cabrera. Que no debe desensibilizarnos. El hecho de que unos individuos lleguen a un punto de droga, que por lo demás las autoridades saben dónde están todos los puntos de droga, y le caigan a tiros y maten a 5. Esos 5, algunos eran compradores, pero otros murieron 3 dominicanos y 2 haitianos. México comenzó así, Así fue que México comenzó de chiquito, el narco matándose entre ellos. Ese es un tipo de cosas que eso hay que enfrentarlo, porque si encima de la desgracia de la droga, usted tiene violencia por las drogas. México
cada día, y matan periodistas, y matan políticos, y matan alcaldes, porque el crimen se va envalentonando. Entonces, ese es un caso que no puede quedar así. Aparentemente hay un supuesto, que se entregó, que él dice que no tuvo que ver. No tuvo nada que ver. Pero Ramón, desde la matanza de Paya, ¿te acuerdas? Que hace varios años yo no veía, que fueron 6. Se quedó así. No. Están presos. Sí. Están presos. Condenados, sí. Y yo no veía un caso joven, ahí 23 años. de 5 personas de un fuetazo muertas en un punto de droga. Esto debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Ojalá que den con los responsables. Porque eso era para tumbar ahí el punto y hacerle un daño. Entonces, no sabemos, tú dices que algunos estaban en calidad de clientes, de compradores, pero por lo que se dice de cada uno de ellos, pareciera que estuvieran implicados también en ellos. Bueno, porque también el comprador no es un santo. El comprador. No, a veces es un adicto. Se supone que es un tipo que a lo mejor tiene algún expediente delictivo, pero como quiera, fueron 5 seres humanos que fueron acribillados. Y eso, esta sociedad no puede tolerarlo. Finalmente me voy con 2 noticias bancarias buenas. Sí. En Europa, a diferencia de los Estados Unidos, hay muchísimas instituciones estatales financieras que buscan en los países en vía de desarrollo o en desarrollo medio como nosotros, la forma de aportar recursos financieros. Este es el caso de una entidad que se llama Belgian Company for Developing Countries, que el primer financiamiento que hace en República Dominicana se lo hizo al Banco Múltiple ADEMI de $15 millones exclusivamente para préstamos a microempresarios. Sí, lo que son los chiquititos. Préstamos de 5.000, 10.000, 15.000, así que 15 millones de dólares da para muchísimo. Ya en ADEMI, en lo que va de año, me siento muy honrado, soy parte del Consejo de Administración, hemos logrado 6 financiamientos internacionales así para micro, para pequeños. Son préstamos inclusive que no tienen riesgo cambiario y que permiten facilitar recursos a los microempresarios a una tasa más favorable. Y por otro lado, nuestros amigos de APAP informan que han destinado hasta ahora 117 millones a proyectos de impacto social. Por ejemplo, 37 millones de pesos a instituciones como Educa, Centro Educativo Fe y Alegría, Fundación Madre y Maestra, es decir, las que tienen que ver con educación. Y 27 millones de pesos destacados a proyectos de inserción laboral, como la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, a la Alcaldía del Distrito Nacional, 26 millones para proyectos relacionados con la preservación del medio ambiente, en coordinación con el Jardín Botánico de Santiago y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, y después una cantidad de instituciones como la Asociación de Rehabilitación, Fundación Dominicana de Ciegos, etcétera. Eso es importante, que las instituciones tengan responsabilidad social y que aporten de lo que ganan, devuelvan a la sociedad. Así es. Nos vamos a comerciales. Hoy, como es martes, tenemos el segmento de la doctora Luz Rosa Estrella, y en lo inmediato tenemos al diputado Félix Michel,